Era el cumpleaños de mi mamá. Todo parecía normal. Hasta que mi hija de 10 años, Sofía, me llamó por teléfono. Sal de la casa ahora. ¿Qué pasó? Le pregunté. Su voz temblaba. Sal de la casa. Obedecí. Fue la última vez que pisé la casa de mis padres. 3 meses después, me rogaban que los perdonara. Era solo un cumpleaños, de esos comunes, un pastel sencillo, servilletas de papel, nada fuera de lo ordinario. Mi mamá había hecho esa tarta de frutas que siempre prepara cuando quiere parecer que no se esfuerza, pero seguir siendo la mejor. Mi papá contaba una de sus historias favoritas sobre lo difícil que era la vida antes. Mi hermana Bianca había llevado globos y actuaba como si no hubiera pasado la mañana gritándole a sus hijos. En otras palabras, todo parecía normal. Ese tipo de normalidad que dejas de notar cuando vives en ella. Los mismos olores, las mismas voces, los mismos ritmos. Algunas risas, quejas de siempre. Mi hija Sofía había desaparecido a jugar o leer a algún lugar de la casa. Había cupcakes, vino barato, música de fondo, nada de drama, ni gritos, ni tensión en el aire. Ni siquiera estaba pensando. Solo existía en ese momento, flotando, manteniendo la cabeza agachada y la boca cerrada, como me había entrenado para hacer. Mantener las cosas ligeras. No sacar los temas difíciles. Sonreír como si no estuviera cansada. Seguir el juego. Ahora, al mirar atrás, quiero sacudirme. ¿Cómo no lo sentí? ¿Cómo no noté que algo andaba mal? Pero no lo hice. Si acaso, pensé que tal vez las cosas estaban mejorando, que quizá todos nos habíamos acomodado en una especie de paz. Incluso me sorprendí sonriendo 1 o 2 veces. Y entonces sonó mi teléfono. Lo saqué del bolsillo y miré la pantalla. Era mi hija llamando. Eso era raro. Normalmente solo venía a buscarme si necesitaba algo. Miré alrededor y no la vi. Quizá estaba arriba o en el patio trasero. Contesté, hola, ¿qué pasa? Su voz me golpeó como un puñetazo, sal ahora mismo. Dejé de moverme. La habitación no se detuvo, pero yo sí, como si el aire hubiera cambiado. ¿Qué pasó? Pregunté. Solo sal de la casa, por favor, ahora mismo. Su voz temblaba. Hablaba en susurros. Sonaba asustada. Me levanté lentamente. Mi mente se quedó en blanco, luego todo se volvió ruidoso. ¿Qué está pasando? ¿Alguien la lastimó? ¿Se cayó? ¿Hay alguien en la casa? No pregunté nada más. Solo caminé hacia la puerta principal. Sin decir una palabra a nadie. Sin mirar la mesa de los refrigerios ni la sonrisa brillante de mi mamá. Sin buscar mis zapatos. Solo me moví como si mi cuerpo hubiera tomado el control, como si estuviera fuera de mí, viéndome caminar. Cuando salí, el aire aún estaba cálido. El jardín olía a pasto recién cortado y perfume barato. Y ahí estaba ella, parada junto a la entrada, con su mochila en un hombro, sus ojos fijos en los míos. No lloraba. Tampoco se movía. Por un segundo, mi corazón se detuvo. Literalmente. Luego todo se puso al día. Me acerqué corriendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Podemos irnos. Ella dijo, no quiero hablar aquí. Solo sube al auto. La miré, sus manos, su rostro, la forma en que apretaba las correas de su mochila. No estaba herida, pero se veía vacía. ¿Alguien te gritó? Pregunté. ¿Alguien te dijo algo? No, respondió. No exactamente. Solo por favor, vámonos. Asentí. Mi voz no funcionaba. Solo me di la vuelta, abrí el auto y me subí. Nos fuimos en silencio. No rápido, no dramático, solo nos fuimos. Nadie nos vio irnos. O si lo hicieron, nadie nos detuvo. Ella miró por la ventana. Yo mantuve las manos firmes en el volante. Mi cerebro intentaba llenar los espacios en blanco que no tenía. ¿Escuchó algo? ¿Alguien la lastimó? ¿Alguien la amenazó? ¿Fue alguno de los otros niños? ¿Fue mi mamá? ¿Mi papá? Todo era posible. Cada idea era peor que la anterior. Quería preguntar más. No lo hice. Entramos a un estacionamiento junto a un viejo vivero a unas cuadras. Estaba cerrado, tranquilo. Apagué el motor y solo me quedé sentada. Bueno, dije finalmente, con suavidad. Estamos solas. Ahora puedes decirme qué pasó. No respondió. La miré. Tenía las manos en el regazo. Seguía mirando al frente. Después de un momento, dijo, no quiero volver. Ni con la abuela. Ni con el abuelo. Ni a esa casa. Nunca más. Sentí como si me hubieran quitado el aire. Su voz no era enojada ni dramática. Era plana, honesta.
De esa forma en que dices algo cuando ya has tomado la decisión y la has vivido en tu cabeza durante horas antes de decirlo en voz alta. No entiendo, dije suavemente. Pensé que todo estaba bien. ¿Qué pasó? Solo negó con la cabeza. Por favor, no me hagas volver. Me quedé sentada mirando el volante, tratando de que mi cerebro alcanzara a entender, intentando conectar los puntos cuando ni siquiera había visto el tablero. No lo haré, dije finalmente. No te llevaré de vuelta ahí. Y eso fue todo. Ella no explicó. Yo no insistí. Solo nos quedamos en silencio. Yo preguntándome cómo me perdí lo que ella vio. Ella, en silencio, tratando de mantenerse entera en el asiento del pasajero. Seguí intentando repasar el día en mi cabeza, reviviendo todo. Cada mirada, cada comentario, cada momento perdido, y no tenía nada. Eso fue lo que más me asustó. No lo vi venir. Viví en esa casa. Conocía a esas personas. O eso creía. Y ella había visto algo que la hizo querer huir. Y nunca olvidaría la forma en que sonó por teléfono, como si su vida dependiera de salir de ahí, como si la mía también. Pero antes de todo eso, hubo una vida entera que nos llevó hasta aquí. Yo era la mayor de 2 hermanas. Podrías pensar que eso venía con autoridad, liderazgo, quizá hasta un poco de favoritismo. No en mi familia. En mi familia, ser la mayor significaba que eras el conejillo de Indias, el veamos qué pasa si hacemos esto con la primera hija. Cuando cumplí 15 y conseguí trabajo en la panadería local, mis padres aplaudieron como si acabara de ser nombrada reina. No porque estuvieran orgullosos, sino porque ahora podía ayudar con los gastos. Todos contribuimos en esta casa, decía mi mamá, ignorando mis protestas cuando quería comprarme unos jeans. A los 16, ya entregaba la mitad de mi cheque y trabajaba turnos de fin de semana que nadie me pidió tomar. Me decía a mí misma que era noble, orientado a la familia, quizá incluso maduro. Luego mi hermana llegó a la misma edad. Sin trabajo, sin presión, sin mención de contribuir. Ella podía dormir hasta tarde e ir al centro comercial con sus amigas mientras yo estaba hasta los codos en jabón para trastes y horas extra. Una vez le pregunté a mi mamá, con suavidad, por qué era así. Ella simplemente no está hecha como tú, dijo, como si yo fuera un modelo de fábrica y mi hermana una muñeca de porcelana. Así que me lo tragué. No quería ser mezquina. No quería causar problemas. Además, me iba bien. Tenía planes. Tenía futuro. O eso creía. Me casé joven, demasiado joven probablemente. Pero pensé que era feliz. Mi esposo, Vicente, era encantador de esa manera tranquila y pasiva que te hace pensar que es fácil llevar. No lo era. Yo trabajaba mucho. Tenía un buen empleo. Mejor que bueno, largas horas, buen sueldo, reputación sólida. Vicente trabajaba medio tiempo. Decía que quería pasar más tiempo con Sofía. Decía que yo era mejor en lo de la carrera de todos modos. Y en ese momento, eso me funcionaba. No lo cuestioné. No me di cuenta de lo rápido que el desequilibrio puede empezar a sentirse normal. Luego las cosas cambiaron, gradualmente al principio. Se volvió de mal genio, distante, se enojaba con más frecuencia. Su presencia empezó a sentirse como caminar sobre vidrio roto. Nada roto aún, pero lo sentías en cada paso. Y se filtró, no solo conmigo, sino también con nuestra hija. No golpes, no moretones, pero gritos, portazos, silencios largos, amenazas murmuradas justo lo suficiente para negarlas. La gota que derramó el vaso fue la botella. La aventó contra la pared. No le pegó a nadie. No fue su intención, dijo. Pero nuestra hija estaba en el pasillo cuando se hizo añicos. Se sobresaltó tanto que se le cayó la taza que llevaba en las manos, y algo dentro de mí se quebró. No esperé a ver qué pasaba después. Empaqueté una bolsa, tomé a mi hija y me fui. Regresé al único lugar que nunca pensé que necesitaría de nuevo, la casa de mis padres. Excepto que ya no era realmente un hogar. Técnicamente me aceptaron. Pero desde el principio quedó claro que venía con un costo. Al mudarme de vuelta, perdí mi trabajo. No había forma de mantener ese horario como madre soltera. No con audiencias en la corte, terapia por trauma, recoger a mi hija de la escuela y una niña que había empezado a sobresaltarse con los ruidos fuertes. Y en mi línea de trabajo, las opciones de medio tiempo son como unicornios. Me conformé con algo flexible y vergonzosamente mal pagado. Suficiente para sobrevivir, no para vivir, y definitivamente no suficiente para mantener a alguien más, lo cual era un problema porque durante años había sido la gallina de los huevos de oro. Cuando aún tenía ingresos, les mandaba dinero a mis padres cada mes, cubría gastos grandes, me hacía cargo de los pequeños sin quejarme.
Incluso pagué sus vacaciones todo incluido a Portugal hace 2 veranos. Todavía hablan de eso como si fuera lo mejor de sus vidas. Así que cuando los cheques se detuvieron, su estilo de vida se resintió. Silencioso pero notable. No estaban felices, no abiertamente, pero en las pequeñas cosas. La forma en que mi mamá suspiraba al ver la cuenta del mandado, la forma en que mi papá sacaba el tema de la cuenta del agua 2 veces por semana, la forma en que de repente olvidaron agregarme al chat familiar, y la casa estaba llena. Mi hermana y su esposo también vivían ahí, junto con sus 2 niños pequeños que tenían la energía de mapaches con cafeína y cero control de volumen. Vivían ahí básicamente sin pagar renta. Mis padres los consentían, los cuidaban, los presumían. Así que pensé, si ella puede quedarse aquí con su circo, yo también, ¿no? Pero no se sentía bien. Desde el primer día noté el cambio. Los dibujos de mi hija no duraban más de un día en el refrigerador. Su plato era retirado antes de que terminara. Una vez la regañaron por hablar demasiado cuando todo lo que había hecho era reírse de un dibujo animado. Había miradas. No de todos, pero suficientes. Ella también lo notó. Claro que sí. Dejó de pasar tiempo abajo. Se aferraba más a mí. Preguntaba si pronto podríamos tener nuestro propio lugar. Y le decía que sí, que esto era solo temporal, que la familia se suponía que ayudaba. Realmente lo creía, hasta el día en que me llamó y me dijo que saliera de la casa. Nos sentamos en el auto estacionado bajo un árbol triste en un lote tranquilo. Mis manos estaban en el volante, pero no iba a ningún lado. Finalmente hablé. ¿Puedes decirme qué pasó? Ella no dudó. No esta vez. La abuela, el abuelo y la tía no me quieren aquí, dijo. Estaban hablando. Yo estaba en el baño. No sabían que podía escucharlos. Miré al frente y la dejé hablar. Dijeron que me van a mandar de vuelta con papá, que estaría mejor, que están planeando algo. Lo dijo como si fuera solo información, como el clima, nada personal. No quiero irme, agregó, aún mirando fijamente por la ventana. No quiero estar cerca de él. No dije nada. Había escuchado sin querer un plan para devolverla al hombre del que la había alejado, y yo no había visto nada. Cuando era niña, pensaba que la traición sería más ruidosa, como alguien gritando sorpresa, con un cuchillo en la mano. Resulta que era más silenciosa. A veces se escondía en los azulejos del baño y se filtraba a través de paredes delgadas. A veces era susurrada por las personas que te criaron. La miré. ¿Dijeron qué? Preguntó la oficial. No lo sé. Papeles, una renuncia de responsabilidad. Así le llamaban. Pero tenía mi nombre. ¿Y el abogado? Ese hombre, señaló, debía ser el abogado del tío Enrique, pero nunca me llamó. Solo a ellos. Él vino aquí. Dijo que era solo para simplificar las cosas. El oficial asintió. Sofía continuó, con la voz quebrándose. Dije que no quería firmar nada. Pedí tiempo. Pedí una llamada telefónica, pero me quitaron mi teléfono. Dijeron que era por mi salud mental. Dijeron que después me darían las gracias. Y entonces cayó la bomba. Creo que me estaban drogando. La habitación se movió. Incluso las paredes parecieron retroceder un paso. Los oficiales intercambiaron una mirada. Luego, el oficial hombre salió al pasillo. Unos segundos después, escuché voces quietas, pasos. Trajeron a mis padres de vuelta, luego a Astrid, luego al abogado, uno por uno. Ahora todos estaban en la habitación de nuevo, y nadie sonreía. Mi mamá se levantó. Esto es ridículo. Está de luto, agregó mi papá, levantando las manos como un predicador. Tienen que entender, solo estábamos tratando de ayudarla. Está paranoica, dijo mi hermana. No ha estado bien desde el funeral. El abogado no habló. La oficial mujer dijo: necesitamos registrar la propiedad. Mi mamá se rió. Sonó como vidrio rompiéndose. No pueden estar en serio. ¿Basados en qué? ¿En su imaginación? Tenemos un reporte y ahora tenemos una declaración. Tenemos causa probable. Los oficiales pidieron a todos que se quedaran donde estaban. Llamaron refuerzos. Lo vi todo desde la puerta, como si no fuera parte de eso, como si fuera alguien más viendo un documental sobre una familia que se había dado vuelta por completo. Registraron la cocina primero. Tomó 15 minutos. Cuando regresaron, el oficial llevaba una bolsa de plástico. Dentro había pastillas sueltas, pequeñas, redondas, blanquecinas, sin frasco de receta, sin etiqueta, solo escondidas en un cajón de la cocina, debajo de un montón de cupones recortados. El oficial de campo pidió pruebas de laboratorio. Luego se movieron al cuarto de invitados, la habitación del abogado. Ahí encontraron los documentos sin firmar.
El nombre de Sofía estaba impreso claramente en cada página. Beneficiaria, renuncia de reclamo, renuncia a la herencia. Todo. Escrito, engrapado, limpio, todo listo excepto por su firma. Esa parte seguía en blanco. Y luego el sótano. Ni siquiera había bajado ahí. Mis padres siempre decían que era para almacenamiento. Resulta que almacenamiento significaba una habitación terminada con una cama, una mesa de noche, un montón de cobijas dobladas. Estaba limpia, casi acogedora si no mirabas con atención. Pero luego estaba el cerrojo en el exterior de la puerta, y la ventana estrecha que no se abría, y el hecho de que las cosas de Sofía estaban ahí. Su chamarra, un par de calcetines, una libreta a medio terminar, su collar, el que el tío Enrique le regaló por su cumpleaños 16, colocado con cuidado sobre la mesa, como si estuviera destinada a quedarse. Solo faltaba una cosa, su teléfono. Eso fue lo que encontraron arriba, encerrado en un gabinete del cuarto de lavado, junto con su billetera. Confiscados por su paz mental, había dicho mi madre. No lloré. No entonces. Creo que estaba demasiado impactada para llorar. Los oficiales no pidieron más explicaciones después de eso. No las necesitaban. Al hombre, al abogado, lo sacaron primero, esposado por detrás, con el rostro ilegible. Mis padres lo siguieron. Mi hermana al final. Ninguno me miró, ni una vez. Me quedé con Sofía. No la solté. Ni un segundo. Cuando llegó la ambulancia para revisarle los signos vitales, subí con ella y me quedé a su lado todo el tiempo. Se veía tan pequeña, acurrucada en esa sudadera grande, tan cansada. Le aparté el cabello de la frente y le pregunté en voz baja, ¿por qué no me lo dijiste? No abrió los ojos. Pensé que no me creerías. Y esa fue la parte que más dolió. Porque en algún momento del camino, mi hija había aprendido la misma lección que yo una vez aprendí. Cuando la gente actúa tranquila, educada, razonable, el mundo es un poco demasiado lento para creer lo que pasa detrás de las puertas cerradas. Pero esta vez, alguien sí lo creyó. Si nunca han tenido que esconder su pánico detrás de una charla trivial mientras su hija expone una conspiración criminal en la mesa del comedor, 10 de 10 no lo recomiendo. Pero ¿sabes qué es peor? Cuando los dejan en libertad. Mis padres, mi hermana, el abogado, todos salieron bajo fianza, a la espera del juicio. Un delito no violento, lo llamaron. Sin daño confirmado, sin condenas previas, cooperativos durante el arresto. Claro. Mi hija fue drogada, aislada y manipulada emocionalmente por su propia familia. Pero seguro, tratémoslos como si solo hubieran olvidado devolver un libro de la biblioteca. Sofía no durmió durante 3 noches. Cada ruido la hacía saltar. Se negaba a estar sola en una habitación, incluso con las luces encendidas. Seguía preguntando si realmente estábamos a salvo ahora, si volverían a aparecer, como si todo esto fuera solo un malentendido que podía arreglarse con un pastel. No le dije lo real que era ese riesgo. Pero empecé a cerrar todas las puertas con llave, cada puerta, cada ventana, incluso el baño, porque conozco a mi familia y no les gusta perder. Pasó un martes. Había ido a la ciudad por unas horas, a una reunión con un cliente que no podía posponer. Sofía insistió en que estaba bien. Dijo que se quedaría adentro, que quizá leería, que por fin comería algo. Casi no me voy, pero por supuesto lo hice. Y por supuesto, aparecieron. Cuando llegué a casa, Sofía estaba sentada en el piso de la sala, con las rodillas pegadas al pecho, el teléfono en el regazo, pálida. Vinieron, dijo, sin preámbulos, sin saludo, solo eso. Me quedé helada. ¿Quiénes? No levantó la vista. Todos. La abuela, el abuelo, Astrid. Dejé caer mi bolsa y me senté a su lado. ¿Estás bien? ¿Te tocaron? ¿Lo hicieron? Solo hablaron. Abrió su teléfono, fue a sus notas de voz y le dio play. Escuché primero la voz de mi mamá, dulce, melosa, como si estuviera elogiando las cortinas de una vecina. Sofía, cariño, solo queremos aclarar las cosas. Siempre has sido tan sensible, tan poética. Ves las cosas diferente. Eso no es un crimen, mi amor. Luego mi papá, más frío. No entiendes cuánta presión estábamos soportando. Tu abuela no ha dormido en semanas. Luego Astrid, aguda y plana. Nunca se trató de lastimarte. Se trataba de justicia. Ese dinero, ¿qué harías con él? Luego mi mamá de nuevo. Siempre iba a destrozar a esta familia. Quizás si Enrique se lo hubiera dejado a alguien más, bueno, maduro. La grabación terminó ahí. Me temblaba la mano. Reporté la visita de inmediato. Las condiciones de la fianza eran clarísimas. Ningún contacto, y habían aparecido,
sin invitación, manipuladores y con suficiente descaro para hablar libremente mientras Sofía grababa todo. Hasta el oficial que tomó mi declaración se vio molesto. Esa noche, empacamos nuestras cosas. Nos mudamos 2 días después. No para siempre, solo hasta el juicio. Encontré una renta a corto plazo en una parte tranquila de la ciudad, en un lugar con paredes gruesas, demasiadas cerraduras y una vecina mayor entrometida que se paraba junto a su ventana como si fuera su religión. Perfecto. Sofía no discutió. Solo se quedó cerca, aún hablando muy poco, aún revisando 2 veces que las puertas estuvieran cerradas con llave. Presenté una orden de alejamiento. Se aprobó en 24 horas. Los cargos se estaban finalizando. La fiscalía estaba construyendo un caso. Y luego llegaron las declaraciones. La policía los interrogó por separado. Primero a mi papá, luego a mi mamá, luego a Astrid, luego al abogado, uno por uno se quebraron. Táctica clásica, decirle a cada sospechoso que los demás ya habían confesado. Darles un gusto de pánico. Verlos derrumbarse. Mi hermana, la que siempre presumía su lealtad, fue la primera en delatarlos. Dijo que fue idea de mi mamá y que ella solo siguió el juego. Mi mamá dijo que fue idea del abogado, que ella nunca tocó el té, que Sofía se imaginaba lo de las drogas. Mi papá afirmó que no sabía que había algo en las bebidas. Dijo que pensó que la habitación cerrada con llave era un espacio seguro. El abogado, bendito sea, se quebró por completo. Correos electrónicos, registros de pagos, copias de los documentos sin firmar, incluso una carpeta con borradores impresos, incluyendo uno etiquetado como guión del peor escenario. Casi admiré la preparación. Casi. Los cargos llegaron rápido después de eso. A mi papá lo acusaron de prisión ilegal, coerción y administración de sustancias controladas sin consentimiento. Lo sentenciaron a 6 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 4. A mi mamá la declararon culpable de conspiración para cometer fraude y drogamiento ilegal. Recibió 4 años, sin libertad condicional hasta la mitad de la condena. A mi hermana la acusaron de conspiración. Le dieron 18 meses, de los cuales cumplió 9 en prisión. Al abogado lo inhabilitaron y lo condenaron por fraude y complicidad en confinamiento ilegal. Lo sentenciaron a 8 años. Sin libertad anticipada. No se sintió como venganza. Se sintió como oxígeno. 3 meses después, se liquidó la herencia. Nos citaron en la oficina de un abogado, uno de verdad, que hablaba como persona y no sonreía con desdén a los niños. Le entregó a Sofía un sobre grueso y dijo con suavidad: «Ahora es tuyo». El número en su cuenta era más de lo que esperaba. Más de lo que ella esperaba. Suficiente para pagar la escuela, terapia, renta, viajes, una vida, un futuro. Lloró cuando llegamos a casa. No por el dinero. Porque por primera vez en mucho tiempo, se sentía segura. Y sabía que ya no podrían quitarle nada. A veces aún me pregunto, ¿estuve mal por no darme cuenta antes? Debí haber hecho más preguntas, insistido más, confiado en mi instinto en lugar de sus sonrisas educadas y servilletas perfectamente dobladas. Porque, en retrospectiva, las señales estaban ahí. La voz de Sofía volviéndose más pequeña, sus ojos más opacos, la forma en que me abrazó un poco demasiado fuerte esa noche. No lo sé. Quizá fallé con ella por un tiempo, pero cuando importó, la escuché. Y llamé. Y quizá eso es lo que importa. Ahora está segura, sanando, riendo de nuevo. De verdad, no la risa falsa de las mesas del comedor para mantener la paz. Yo he aprendido que el amor no significa silencio, y que la familia no significa perdón sin cambio. Así que, ¿estuve mal, o hice lo correcto demasiado tarde? Déjenme saber en los comentarios. Realmente quiero escuchar qué piensan. Y si quieren escuchar más historias como esta, denle suscripción.